Ok, tenemos un tema un poquito extenso hoy día, eh, así que vamos a partir ya. El objetivo de esta presentación es bastante amplio porque hay uno de los temas que quise tratar, que me han aparecido en varios clientes, sobre todo al implementar el sistema GRC Kignos. Nos está pasando mucho de cómo funciona todo juntito. Entonces, por eso quise hacer este webinar. Espero que poder cumplir con las expectativas y por favor, como siempre, háganme las preguntas por el chat. Ahí yo voy a estar atento, voy a estar mirando los comentarios para resolver. Y si es que queda algo pendiente, me mandan un correo, me escriben al teléfono. Para quienes no tienen mi teléfono, que si se inscribieron, lo más probable es que lo hayan tenido en los correos que yo les envío, pero me pueden contactar por WhatsApp o por correo cuando estimen conveniente. Ahí estoy subiendo al chat mi número de teléfono. ¿Ya? Voy a poner la presentación para comenzar. Y pongo el chat al lado para poder ir mirando. Perfecto. Entonces, eh, de nuevo, interrúmpame cuando estime conveniente y vamos a comenzar. En este webinar, como les decía, vamos a ver gestión integral de riesgo y vamos a ver cómo se integran las distintas unidades de control. Vamos a ver algo de aseguramiento combinado, que es como lo que resume toda esta interacción que tiene que tener la gestión de riesgo con auditoría, con compliance y cómo funcionan juntitos. Cuando nosotros implementamos el sistema GRC Kignos, que es el software que desarrollamos nosotros, nos encontramos muchas veces que en las empresas hay distintos modelos de riesgo operando conjuntos. Es en la misma estructura de la organización tenemos un área de seguridad ocupacional, una de medio ambiente, una financiera, y tienen apetitos de riesgos distintos, tolerancias de riesgos distintas, tienen metodologías de riesgos distintas y se empieza a complicar todo. Auditoría interna a veces no utiliza el modelo de riesgo. Entonces, el objetivo que estamos persiguiendo con esto, o el objetivo que tiene la gestión de riesgo, es tratar de entregar una visión general de los riesgos, ¿cierto? Priorizarlos para asignar correctamente los recursos. O sea, si no tenemos una buena evaluación de riesgo que me permita priorizar dónde tengo que poner las prioridades, la atención, los recursos, se nos va a desordenar todo. Por eso quise hacer este webinar donde vemos cómo funciona todo juntito. ¿Ya? Y de nuevo, interrúmpanme cuando estimen conveniente. Ahí yo estoy mirando el chat en línea, así que me detengo. Lo primero que quería recordarles, que esto ya lo hemos visto en varios webinars anteriores, pero no está de más comentarlo desde ya, es el ciclo o el proceso que nosotros recomendamos para la gestión de riesgo, ¿no? Si bien está basado en ISO, 20, en ISO 31000, nosotros lo hemos subdividido, lo hemos estructurado de esta forma. Siempre el negocio manda, por lo tanto hay que entender muy bien el proceso, hay que hacer una descripción del proceso, entenderlo, ver cuáles son los elementos base del proceso. Con eso identificamos los riesgos, como habrán visto en anteriores webinars que han estado conmigo en curso o lo que sea, lo hacemos en base a recursos, imagen, financiero, infraestructura, y vamos después viendo cuáles son los eventos que pueden afectar esos recursos. Hacemos la evaluación inherente del riesgo, que es evaluar el riesgo sin control, y ahí recuerden que no sirve la historia, no sirve ver si es que ha ocurrido o no ha ocurrido históricamente, sino que ahí utilizamos los 4 factores de riesgo inherente: el tipo de proceso, los recursos, la frecuencia de la actividad donde está el riesgo y la cantidad de personas que intervienen, y eso nos da el nivel de probabilidad inherente por el impacto máximo de un evento, nos da el nivel de riesgo total.
Y esa evaluación de riesgo inherente nos permite determinar si tenemos que mitigar o no mitigar el riesgo, si está dentro de los niveles de aceptación, no lo mitigamos, si está sobre los niveles de aceptación, lo tenemos que mitigar. Y ahí nos vamos a determinar los controles requeridos. ¿Qué controles necesitamos para mitigar esos riesgos? Lo hacemos al revés, nosotros no nos vamos a ver qué controles hay, porque sesga mucho el análisis. Cuando un auditor o una persona de control interno va a ver qué controles hay, parte con un sesgo ya predeterminado de utilizar lo que está o ir a cuestionar lo que está. Pero se olvidan algunas cositas. Entonces, cuando vamos con nosotros con la mejor solución posible que se nos ocurra, y recién ahí vamos a terreno, nos permite determinar si es que lo que está haciendo la administración es adecuado o no es adecuado. Y nos da pie también para cuestionar no solamente los controles que faltan, sino quizás controles que están de más dentro del proceso, que no lo podríamos detectar si no hacemos ese paso previo de los controles necesarios. Después hacemos una evaluación de diseño, que es mirar el conjunto de controles que están implementados y saber si son suficientes y si están acompañados de controles directivos, que son las políticas, procedimientos, instrucciones, capacitación, todo lo que dirige la conducta. Recuerden, la capacitación, los procedimientos, los códigos no son controles preventivos, son controles directivos. Dirigen la conducta hacia donde queremos, pero no actúan para prevenir. Entonces, por eso, o sea, están ahí contenidos en los controles directivos. Y con toda esa información, calculamos el riesgo residual y tenemos nuestro punto de partida. Es una evaluación de riesgo residual por diseño porque aún no se ha probado. Ahí viene la parte de auditoría interna, donde aplica pruebas de cumplimiento, probar si los controles son efectivos, o sea, están operando realmente. Y ahí, cuando tengo esa información, tengo el riesgo residual definitivo. Y después, auditoría hace pruebas sustantivas, verificar si el riesgo se ha materializado o no. Y recién ahí tengo el proceso completo de una gestión de riesgo, ¿no? Quienes quieran ver este proceso en un webinar, están en YouTube. Si no tienen el link a YouTube, por favor me lo piden y yo se los envío. Ahí están cargados varios webinars y donde explico la metodología. ¿Eh? El compliance, que lo vamos a ver conectado a la gestión de riesgo, es un subconjunto de esto. Aquí tenemos gestión de riesgo, tenemos auditoría interna, que sigue el mismo proceso, y compliance hace exactamente lo mismo de gestión de riesgo, pero acotado a los riesgos de delito o a los cumplimientos normativos, dependiendo del alcance que le quieran dar. ¿Bien? Eh, También, para referencia, en el mes de abril hay un curso de gestión integral de riesgo que vamos a dictar dentro de, creo que la segunda quincena de abril, viene el curso de gestión de riesgo. Todavía quedan algunos cupos, así que por si a alguien le interesa el curso, también ahí explicamos ya en detalle y en vivo, con preguntas y respuestas en vivo, el tema de los cursos de gestión de riesgo, de auditorías de cumplimiento y el taller 21.595 que vienen pronto. Lorena, me envía un correíto o un WhatsApp al número de teléfono para tenerlo, porque después pierdo los chats. Entonces, todos los que quieran un link o una información adicional, mándenme un WhatsApp o me mandan un correo electrónico y yo se los envío terminado el webinar. ¿Qué es lo que necesitamos para partir? Ese es el proceso base, ¿cierto? Pero como les decía, necesitamos tener una medida común. Es como si nosotros fuéramos a tomar la temperatura y no nos ponemos de acuerdo si es que vamos a medirlo en Celsius, en Fahrenheit o en Kelvin. Si cada uno utiliza una unidad de medida distinta, que todas pueden ser perfectas, todas pueden ser buenas, pero si no nos ponemos de acuerdo, vamos a estar hablando de un número que no tiene sentido para el otro. Entonces, necesitamos establecer en la organización, el primer paso es definir la unidad de medida común. Ahí se medita, pero es medida. Vamos a corregir antes de enviarlo. ¿Mm? ¿Y cuál es esa unidad de medida que necesitamos para trabajar los riesgos? Es lo que se llama el apetito al riesgo. El apetito al riesgo se entiende, ¿cierto?, como
el nivel de exposición, ¿cierto? O el nivel de aceptación, podríamos llamar también, pero es la cultura organizacional, el perfil de riesgo que sigue la organización. Estamos pensando en el concepto que tiene la empresa de cómo enfrentar los riesgos. ¿Eh? Y a veces se habla muy etéreo, muy en el aire, y se habla mucho de apetito al riesgo, pero tiene un cálculo bien específico y se traduce finalmente en nuestro mapa de evaluación de riesgo, el mapa de colores, dónde estamos con los niveles de aceptación. Entonces, ahí lo que estoy mostrando ahí en pantalla, tenemos el nivel 1, ¿cierto? Donde hay muchos colorcitos verdes, y por el otro lado tengo el nivel 5, el de la derecha, ¿cierto? Que tiene muy poquitos verdes. Entonces, ahí tenemos uno, la importancia de tener bien clarito que lo que estamos teniendo es eh, que en el nivel 1 estamos aceptando muchos riesgos. Estamos aceptando, por ejemplo, hasta el nivel 5, perdón, hasta el nivel 6 de riesgo. Por lo tanto, esta es una perspectiva que tiene una organización muy arriesgada. Mientras que en el lado 2, ¿cierto? En el otro lado, en el otro extremo, en el mapa número 5, estamos aceptando solamente hasta el nivel 2. Es una empresa muy conservadora. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos es establecer cuál es el mapa de evaluación que vamos a utilizar para toda la organización. Y eso nace de la estructura organizacional completa de la empresa. ¿Ya? ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos en base a 5 áreas de preguntas que vamos resolviendo con la organización. El tipo, la naturaleza de la organización, la visión, la misión, los objetivos estratégicos, la normativa que lo regula, la historia y la exposición pública que ha tenido la organización y la condición o situación financiera. Ese cuestionario yo lo compartí también en otro webinar, que también estaba publicado, que se llama Apetito al Riesgo. Cómo calcular el apetito al riesgo. Es nuestro punto de partida. ¿Eh? Si alguien quiere el cuestionario, si quiere información, de nuevo, me envían un correo, un WhatsApp. Establecer este apetito al riesgo, como decía, es a través de un cuestionario que permite determinar cuál es el mapa que vamos a utilizar. Y uno puede hacer algunos ajustes y debe pasar por el directorio. El directorio nos da el punto de aprobación. Una vez que hicimos el análisis y definimos el mapa y lo aprobó el directorio, este es nuestro termómetro. Todos los riesgos, tanto inherentes como residuales, de toda la organización van a utilizar la misma unidad de medida. Vamos a estar viendo todos nuestros paneles, ¿cierto? Y vamos a saber si estamos enfrentando un riesgo rojo, un riesgo naranja, un riesgo amarillo, un riesgo verde, con los nombres que les quieran poner. ¿Ya? Yo sugiero siempre utilizar matrices de 5x5 y 4 niveles de riesgo, pero eso depende mucho de la organización. Entonces, esta es nuestra unidad de medida. Y de nuevo, todos utilizan la misma unidad de medida. Ahora, tenemos nuestro proceso unificado y tenemos nuestro termómetro unificado, el apetito al riesgo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a determinar cuáles son los riesgos que debemos enfrentar. Y aquí la gestión de riesgo debería verse como una cascada. Voy a explicar esta cascada. ¿No? El mapa de calor muestra los niveles de riesgo. El apetito de riesgo sería que un riesgo en específico no se aceptan o se aceptan ciertos riesgos. Ya, dos conceptos distintos. Una cosa es el apetito al riesgo, que es el general, ¿cierto? ¿Cuál? Yo tengo una organización arriesgada o una organización conservadora, que es la definición corporativa para enfrentar los riesgos. Ese es el apetito al riesgo. Ahora, yo puedo ser una empresa muy arriesgada, pensemos en Tesla, que asume muchos riesgos, pero quizás para un tipo de riesgo específico o para un grupo de riesgo específico, yo soy intolerante. No soy tolerante a cierto tipo de riesgo. Y ahí es donde se combina el apetito con la tolerancia al riesgo. Que en el segundo paso,
primero defino apetito, que se traduce entre varias cosas, se traduce en el mapa de evaluación, que me permite cortar, y para cada uno de los riesgos específicos vamos a la tolerancia. ¿Ya? Entonces, uno hace los dos cálculos. Apetito, que es una definición general del directorio, la percepción y el perfil del riesgo, más el mapa de calor, que es, nos dice, nos vamos hacia un lado hacia otro, y después, por tipo de riesgo, trabajamos con la tolerancia. Por ejemplo, somos arriesgados financieramente, pero somos, o en general somos arriesgados, pero somos intolerantes a los accidentes laborales. Entonces, somos más cuestionadores al definir los niveles de impacto, por ejemplo, para temas de seguridad ocupacional, vamos apretando un poquito el tema. El apetito es lo que nos da la visión general, lo que nos da el segundo nivel de por tipo de riesgo es la tolerancia. Y después, si estoy para un riesgo específico dentro o fuera del nivel de aceptación, es la evaluación de riesgo residual. Así está estructurado al menos. Y de nuevo, si quieren profundizar en el apetito al riesgo, pueden verlo en el webinar de apetito al riesgo. Y si aún quedan dudas, fijamos una reunión, conversamos un ratito, de verdad, cuando quieran. Me gusta mucho conversar de estos temas, así que cuando quieran nos podemos juntar y analizarlo. Espero, Sandra, que quede más o menos claro. Ok, entonces, una vez que tenemos definido esas definiciones generales, nos vamos a la cascada de riesgos. ¿Qué es la cascada de riesgos? Es cómo todos los riesgos de una organización se estructuran de forma lógica. Partimos de los objetivos estratégicos de la organización, generar mayores ingresos, generamos mayor participación de mercado y vamos definiendo los objetivos estratégicos. Después, para alcanzar esos objetivos estratégicos, pueden aparecer riesgos que le llamamos riesgos de primer nivel. Un daño reputacional, un incumplimiento normativo, un incumplimiento con clientes, una pérdida de liquidez, etc. Riesgos de primer nivel estratégico. Y en segundo nivel, riesgos estratégicos de segundo nivel son aquellos que me pueden generar los riesgos de primer nivel. Por ejemplo, un fraude ocupacional puede generar un daño a la imagen y al afectar la imagen yo no alcanzo a cumplir el objetivo. Entonces estamos ahí en el siguiente nivel de riesgo estratégico. Entonces tenemos entrega inoportuna de información al fiscalizador, derrame de combustible a ríos, lagos, lo que sea. Entonces, tengo riesgos estratégicos grandes, ¿cierto?, de segundo nivel. Entonces, el objetivo estratégico se ve afectado por el riesgo de primer nivel, el riesgo de primer nivel por los riesgos de segundo nivel. Y estos riesgos de segundo nivel pueden ser de fuente interna o de fuente externa. Por ejemplo, un riesgo estratégico de fuente externa puede ser un cambio normativo. El cambio normativo, yo no puedo influir en el cambio normativo, sino que soy tomador de eso. Y lo que hago es medir ese nivel de riesgo estratégico en base a información legal, información de estudio, etcétera, que me va a decir si estoy en alto nivel de exposición de ese riesgo o no. Por otra parte, tengo riesgos estratégicos de fuente interna. Riesgos, por ejemplo, el que hablábamos, el incumplimiento normativo de una ley específica. ¿Cómo sé el nivel de probabilidad de incumplimiento normativo? Eso ya depende de la operación, del proceso, de los controles. Por lo tanto, la evaluación del riesgo inherente, del riesgo estratégico interno depende de la acumulación de los riesgos operacionales. Entonces, ahí es donde aparece la matriz de riesgo. La matriz de riesgo está para los riesgos operacionales. La acumulación de riesgos operacionales de un mismo tipo me explica el nivel de riesgo estratégico de segundo nivel. Y el riesgo estratégico de segundo nivel, por ejemplo, el incumplimiento normativo, me pega en uno de primer nivel, el daño a la imagen. Y ese daño a imagen me afecta para cumplir los objetivos de negocio que he planteado. Entonces, siempre la organización va a utilizar información de distintas fuentes, del entorno y de los procesos de negocio, para dar información oportuna
a los niveles ejecutivos y a niveles directivos dependiendo de lo que vayan necesitando. Entonces, esta cascada es la que buscamos construir para la gestión integrada de riesgo. Y como les decía, a mí me gusta mucho COSO-RM, pero seguimos los pasos de COSO-RM en esa línea que habíamos planteado, y la salvedad que hacíamos con COSO-RM es que en vez de utilizar para riesgo operacional los objetivos, utilizamos recursos. Para lo estratégico sí utilizamos objetivos. Una vez que tengo clarito cómo voy a medir los riesgos y cuáles son los riesgos a los que enfrenta mi organización, que vienen del entorno o de adentro de la organización, necesitamos determinar cómo los vamos a tener mitigados. Y la mitigación de riesgo se hace en base a controles, como todos sabemos, ¿cierto? Y los controles están dentro de la estructura COSO en dos áreas. En el área del ambiente interno y en el área de actividad de control, en la capa 1 y en la capa 6 de COSO-RM. Para los que son controles de ambiente interno, le llamamos los controles directivos, la política, los procedimientos, la capacitación, lo que hemos hablado. Y en las actividades de control, estamos pensando en los controles preventivos y detectivos, que pueden ser manual y automático. Nosotros nos concentramos ahí, sé que hay otras definiciones, pero es lo que simplifica más el análisis y sirve, es suficiente para aplicar. Y con eso nosotros tenemos bandas de cuáles son los mejores controles, cuáles son las segunda opción y última opción, y le asignamos un valor de mitigación a cada uno de ellos estándar. Aplicamos, si un control preventivo automático mitiga un riesgo, va a mitigar siempre el mismo porcentaje a todos los riesgos que le aplican, para simplificar y tener un criterio único de evaluación. Y eso nos permite establecer las matrices de riesgo, porque tengo el riesgo operacional, tengo su control y cuánto mitiga ese control. Y con eso puedo calcular el riesgo residual. ¿Ya? Voy a parar aquí en un minuto. ¿Ya? La evaluación de control, para saber si es que mitiga o no mitiga, vamos a ver si el control existe, si el control está efectivo, que ya vamos a ver qué significa, las características del control, si está documentado o no está documentado, etc. ¿Por qué vamos aquí con la gestión de riesgo? Porque yo lo que necesito establecer para poder tener integrado el modelo completo es que sea lo más objetivo posible, lo más consistente y coherente posible en todas las personas que utilizan riesgo de la compañía. El gran problema que se presenta en la mayor parte de las organizaciones es que se ponen a discutir de colores. Alguien llega y presenta, identifica un riesgo en un proceso y auditoría dice que es rojo. Compliance dice que es naranja y el dueño del proceso dice, pero si esto no es relevante, es bajo. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos utilizando un modelo o cálculos de riesgo que son poco objetivos. ¿Ya? Nunca la gestión de riesgo va a ser 100% objetiva, pero si nosotros logramos establecer y que el directorio apruebe un método donde cuando digamos que un control es preventivo manual y que afecta la probabilidad, sabemos que eso mitiga un 50% y está establecido por norma interna, ya la discusión no es si el control es bueno o malo, es un control que mitiga un 50%. Después vamos a ver qué tan efectivo es y todo el tema, pero llegamos a un acuerdo, primero del apetito al riesgo, después de la tolerancia al riesgo y después cuánto es el nivel de mitigación del control sobre el riesgo inherente. Si tenemos eso establecido, las discusiones cada vez las vamos cerrando, las vamos acotando a una decisión mucho más fácil de compartir con las distintas unidades de control. ¿No? Y auditoría interna, que es el otro componente, ¿cierto? También utiliza los mismos métodos, también utiliza la misma metodología, los mismos porcentajes de mitigación. Por eso es importante que auditoría audite a gestión de riesgo para que tome confianza con ella. ¿Eh? Y aquí cuando auditoría entra, lo que hace es establecer pruebas, primero reevalúa el riesgo para saber si es que se aplicó correctamente la metodología, y una vez que se aplicó correctamente la metodología,
hace las pruebas que corresponden y las puede incluso automatizar. Por ejemplo, una prueba de cumplimiento que es para verificar si un control es efectivo o no efectivo, puede después, si es que logro automatizar esa prueba que hace auditoría, se convertiría en un KCI, en un Key Control Indicator. Lo automatizo y lo ejecuto de forma automática. Y voy apoyando cada vez más a la gestión de riesgo, voy apoyando más al dueño del proceso y voy automatizando mi proceso de auditoría. Y la prueba sustantiva, que tiene como objetivo verificar si el riesgo se materializó o no, se transforma, si es que lo logro automatizar, en un KRI, en un Key Risk Indicator. Y eso me permite ir alimentando poco a poco mi proceso de monitoreo y auditoría continua, ¿ya? Que es una fase siguiente de integración hacia los modelos de analítica ya más sofisticados. Pero partimos con ir automatizando ciertos procesos que ya están establecidos en nuestras actividades. Y con eso yo puedo calcular el riesgo inherente con su color acorde al apetito del riesgo, el nivel de riesgo residual, cuánto es el nivel de riesgo actual y como tengo mejoras de control y sé cuánto mitigarían esos controles cuando lo aplique, tengo mi nivel de riesgo proyectado si es que mejoro todo lo que tengo que mejorar. ¿Sí? Esto es lo que estamos buscando con la gestión de riesgo operacional y al tener el riesgo operacional definido, yo puedo después acumularlo al riesgo estratégico para darle la visión al directorio que corresponde. ¿Sí? Una vez que ya hicimos nuestras matrices de riesgo, las construimos, las conectamos a los riesgos estratégicos de primer, segundo nivel y al objetivo, ya podemos empezar a comunicar los riesgos. ¿Y cómo hacemos la comunicación de los riesgos? En distintos niveles. Por ejemplo, ahí hay una vista de Kik, ¿no es cierto?, que lo que hace es tomar todos los riesgos operacionales y en base a los riesgos operacionales me explica cuál es el nivel de exposición de un subproceso y por el nivel de exposición de los subprocesos me explica cuál es el nivel de exposición de los procesos y en base a eso, el del macroproceso, y en base a la exposición de los macroprocesos, el nivel de exposición a toda la compañía, que es la visión final que le interesa al directorio. Entonces, partimos de la unidad granular, ¿cierto? De la evaluación del riesgo operacional, inherente, residual y proyectado, acumulamos al subproceso, acumulamos el proceso, acumulamos el macroproceso y finalmente a la compañía. Y por otra parte, al directorio quizás no le interesa tanto la exposición de un proceso específico, pero estamos acumulando el riesgo estratégico, que es lo que le interesa al directorio. Entonces tenemos dos vías de comunicación. Esa era para la gerencia, y aquí también le podemos mostrar a la gerencia el mapa de proceso con la cantidad de riesgos en cada uno de los cuadrantes, y esto me permite ir priorizando dónde debo actuar. Y puedo mostrar la evolución, debería hacer cortes mensuales, trimestrales de los movimientos de riesgo para ver cómo va cambiando la gestión de riesgo y va mejorando los niveles de control organizacional. Entonces, esto es para la operación, para los dueños de proceso, y yo puedo filtrar esto para mostrar lo que le interesa a cada una de las unidades. También puedo mostrarle específicamente un subproceso, a una jefatura, dónde está ubicado los riesgos que tiene, cuáles son los controles, cuáles son los problemas. Y además puedo mostrarle la evolución de los controles o de los riesgos, si se ha mantenido el riesgo en nivel rojo, si es que subió y bajó, y aquí indicadores clave, cuánto tiempo me demoro en reducir el nivel de riesgo. Por ejemplo, un riesgo en rojo no debería pasar más de un periodo, de un mes en rojo, sin que le aplique controles. Un naranja podría pasar un trimestre, un amarillo podría pasar un semestre, para tratar de llegar todos los riesgos a verde. Ojo, que si tiene un costo, que llevar todo a verde es costoso. Por lo tanto, uno puede, ahí es donde regula el apetito al riesgo con la definición corporativa y la capacidad que tiene la compañía de reducir sus riesgos. Este mapa es lo que me va mostrando es cómo evolucionan los riesgos en base a KRI. Los KRI me van mostrando los niveles de exposición.
Una vez que ya hemos informado a todos los niveles de la organización los riesgos, vamos a tener que trabajar de cómo vamos a cerrar la gestión de riesgo para mejorar, ¿no? Elizabeth me pregunta, me quedó una duda respecto a lo que dijiste sobre la acumulación de riesgos operacionales. ¿Se relaciona con los riesgos estratégicos? Escúchame. No, está perfecto, Elizabeth. Los riesgos operacionales me permiten acumular al riesgo estratégico y también me permiten acumular al riesgo operacional. Yo puedo, los riesgos estratégicos internos, por ejemplo, que el incumplimiento normativo se calcula por la acumulación de los riesgos operacionales catalogados o conectados con ese riesgo estratégico. Pero también me permite determinar cuál es el nivel de exposición de un proceso. Tomo todos los riesgos del proceso y por la acumulación de todos esos riesgos puedo decir qué tan expuesto está al proceso. Esos dos elementos siempre están presentes en la gestión de riesgo o deberían estar presentes en la gestión de riesgo. Uh -huh. Ya aquí el gestor de riesgo en los comités y de cara a los directores, ¿cómo lo proponen? Ya. Voy a parar un poco la presentación para explicar un poquito. Voy a ir a proyectar mi pantalla. Deme un segundo que estoy conectando. Y deme un segundo, ya voy. Un segundo. Listo. Voy a pantalla completa, pestaña de Chrome. Aquí está. Por favor, ¿me confirman que están viendo mi pantalla? Si están viendo mi pantalla, aquí tengo un ejemplo de una empresa ejemplo. Y aquí tengo la acumulación de riesgos a procesos y subprocesos. Por ejemplo, aquí tengo una empresa que tiene, voy a ver el chat, aquí no sé si está viendo, se ve, por favor, me confirman que se ve mi pantalla y se está viendo el sistema, creo que sí. Entonces, aquí lo que estoy acumulando, por ejemplo, es gerencia persona, tengo gerencia persona o macro proceso de personal, tengo el proceso de remuneraciones, dentro del proceso de remuneraciones tengo el pago de remuneraciones y dentro del pago de remuneraciones tengo los riesgos y dentro de los riesgos tengo los controles. Voy a ir a uno que tengo, este tiene harto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, gestión de nómina de trabajadores tiene 6 riesgos. Y estos riesgos tienen controles que están mitigando a ese riesgo. Entonces, lo que tengo es 6 riesgos, ¿cierto? Que están entre naranja, amarillo y verde estructurados. Y por acumulación de riesgo, yo tengo el nivel de exposición del subproceso de gestión de nómina de trabajadores. Por la acumulación de todos los subprocesos de remuneraciones, tengo el nivel de exposición a remuneraciones. Y por la acumulación de todos los procesos de personas, de la gerencia de personas, tengo el nivel de exposición a la gerencia de personas. Nosotros utilizamos un 70-30, 70% para el riesgo más alto y un 30% para el promedio de los riesgos. Y por eso le damos más peso al riesgo más alto. Y eso me va a dar el nivel de exposición a la gerencia o al macro proceso. Por otra parte, yo puedo ver los riesgos estratégicos. Y los riesgos estratégicos, yo tengo los riesgos estratégicos de fuente interna. Por ejemplo, aquí tengo un incumplimiento normativo que está en 7,5. ¿Por qué está en 7,5? Porque tengo, en este caso, un solo riesgo asociado al riesgo estratégico de incumplimiento que está en 7,5. Entonces, el nivel de riesgo residual me explica el estratégico. Entonces, también por acumulación. A ver, voy a ver si aquí tengo más ejemplos de riesgo. Ya, este tiene más. Este riesgo estratégico 1, que podría ser fraude, por ejemplo, tiene todos los riesgos operacionales de fraude conectados. Y por acumulación, con la misma fórmula, 70% para el más alto y 30% para el promedio, me explica el riesgo estratégico. Entonces, la acumulación de riesgo me permite trabajar tanto la acumulación a proceso y subproceso como a riesgo estratégico de fuente interna. Espero haber sido, que haya quedado claro, no sé, díganme ustedes si es que hay alguna duda con eso. ¿Ya? Pero espero que haya quedado más o menos claro. Si no les quedó claro,
ahí podemos tener una sesión de trabajo privadita y esto es lo que vemos, por ejemplo, en el curso de gestión de riesgo. Hacemos los cálculos, creamos las matrices de riesgo, creamos las fórmulas, creamos la cascada, hacemos todo ese trabajo, generalmente lo hacemos en el curso de riesgo que antes lo hacía en la universidad, ahora lo hago por la empresa. ¿Ya? Ok, qué bueno que quedó claro. Ya, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque esto es lo que ve riesgo, lo que va viendo el dueño del proceso, pero ahora tenemos que verificar que todo esto está funcionando correctamente. Entonces ahí es donde entran las otras unidades de control, donde entra compliance, donde entra auditoría, donde entra eh, el dueño del proceso. Sobre todo para el compliance con la ley 20.595 de Chile, que nos está exigiendo, al no tener certificación, ¿cierto? Nos está exigiendo que podamos demostrar que los controles funcionan correctamente al momento de la ocurrencia del delito. Entonces, esta ley nos lleva a trabajar y la necesidad de establecer medidas o elementos de monitoreo de los controles para saber si están mitigando o no están mitigando. ¿Sí? Entonces aquí lo que hacemos es que cada riesgo, como mostrábamos anteriormente, tiene controles y esos controles tienen un responsable y ese responsable nos tiene que dar la información de la operación. Ahora, obviamente, no le podemos pedir a las personas que trabajan con nosotros que estén entregando o subiendo evidencia para todos los controles que existen o que tienen bajo su cargo, sino que le vamos eligiendo aquellos que son clave. Si tenemos controles clave, podríamos establecer lo que se llama un KCI o un protocolo de control. Y ese protocolo de control que lo estoy mostrando ahí, tiene una parte donde explica el control, da las características del control, quién es el responsable, pero también me permite contestar si es que se ejecutó o no se ejecutó el control. Si la persona contesta ahí, en el circulito, ¿cierto? Está marcado con una manito hacia arriba, con el dedito hacia arriba, el dueño del proceso le llega una notificación y dice, ¿usted ejecutó este control? Y le pone la manito hacia arriba, está diciendo que el control es efectivo. Pero le tengo que pedir que suba evidencia para estar seguro que lo que me está diciendo es verdad. Y sube evidencia en la plataforma, en este caso. ¿Sí? Esa evidencia queda guardada. Eso es cuando contestó positivamente. Ahora, si contestó que más o menos, mira, lo ejecuté, pero no pude ejecutar todas las actividades, me genera una efectividad parcial. Y en vez de seguir mitigando el control, ese control, seguir mitigando el 100% de la mitigación, por ejemplo, un preventivo manual que mitigaba un 50, ahora está mitigando solamente un 25. Y le pido que me suba evidencia de lo que pudo hacer, pero para lo que no pudo hacer, que me suba un plan de acción para resolver el problema. Y si la persona finalmente, y esa, cuando sube evidencia para verificar, ya sea porque fue efectivo o parcialmente efectivo, ahí se involucra el supervisor o el dueño del proceso que va quedando evidencia de todas las respuestas, idas y vueltas que va quedando en el proceso. Finalmente, si la persona dijo, sabes que no lo ejecuté o no me contestó en la fecha que estaba establecido, el control cambia a no efectivo. Y si el control cambia a no efectivo, deja de mitigar el riesgo. Y si no hay controles compensatorios, el riesgo residual va a subir. Si el riesgo residual operacional sube, también sube el nivel de exposición del proceso. Y si está conectado a un riesgo estratégico de incumplimiento normativo, el riesgo estratégico de cumplimiento normativo va a subir, quizás a rojo. Y eso va a dar la alerta a toda la compañía. Le da la alerta a riesgo, le da la alerta al directorio, le da la alerta al dueño del proceso. Al tener todo integrado, cuando un control se cae, gatilla una alerta a todo nivel. Si no tengo integrado, esto se va a hacer imposible de manejar, sobre todo con la cantidad de riesgo. Si yo no logro conectar este tema de que la efectividad de control con el riesgo operacional con la exposición del proceso y también con el riesgo estratégico, vamos a tener un desorden bastante grande en la compañía. ¿Eh? Por eso es tan importante todo esto. El plan de acción que vamos haciendo seguimiento quizás no fue efectivo, pero cuando se genera el plan de acción y la persona me avisa que ejecutó el plan de acción
y yo como auditor o oficial de cumplimiento verifiqué realmente que funcionó, le doy el visto bueno, este control vuelve a ser efectivo. Al ser efectivo el control, reduce el nivel de riesgo operacional. Al reducir el riesgo operacional, reduce el nivel de exposición del proceso, su proceso y gerencia, y si está conectado con el riesgo estratégico, reduce el riesgo estratégico todo en línea. Y eso me muestra cómo la gestión de riesgo va resolviendo los problemas de los procesos como del riesgo estratégico. Si yo no tengo integrado esta cosa, de nuevo, se nos dificulta bastante mostrar cuál es el resultado, cuál es el valor de la gestión de riesgo. Porque generar todos estos elementos de cuando se mejoró el plan de acción, cuando falló el control, mostrar el efecto en los riesgos, en los procesos, se nos va a complicar. ¿eh? Por eso es necesario ir integrando. ¿Ok? Finalmente, la revisión independiente, que ya que tenemos todo integrado, todo bonito, ¿cierto? Vamos a tener toda la información para que auditoría interna tome los objetivos de negocio, tome los riesgos estratégicos de primer y segundo nivel, tome la base, la única matriz completa, ¿cierto? Segmentada, pero una única matriz de riesgo operacional con sus controles y el mapa de procesos e instalaciones que tiene la compañía. Toda esa información la tomo y creo mi plan anual de auditoría. Si es que hacemos plan anual de auditoría, si estamos más sofisticados y tenemos un sistema de monitoreo y auditoría continua, se nos va a alimentar automáticamente nuestra backlog de auditorías. ¿Cuál es la que tengo que ir auditando de cuando me van quedando recursos? Pero si estamos con un método tradicional, tendríamos un plan anual de auditoría que se alimentaría de toda esa información. Definiríamos las auditorías que debo ejecutar y con eso podría definir el alcance de una auditoría basada en riesgo, donde tengo el objetivo, el alcance, qué proceso estoy revisando, cuál es el alcance geográfico, cuáles son las fechas y cuáles son los riesgos y los controles que voy a auditar en ese momento. Una vez que auditoría ejecuta la revisión, va a revisar todo el proceso y va a generar hallazgos de auditoría. ¿Dónde genera hallazgo? En la identificación de controles. Por ejemplo, cuando me faltan controles, eso es un hallazgo de tipo 1. Si la evaluación de diseño del control, porque no está documentado, no son suficientes, me faltan características de control, es un hallazgo de tipo 2. No, José Luis, cuando me refiero a instalaciones en el alcance, vuelvo un poquito acá, instalaciones son, por ejemplo, las plantas, los proyectos, eh, puede ser que sea a bienes físicos, pero estoy pensando en el universo auditable, todo lo que debería auditar. Por ejemplo, tengo el proceso de gestión de inventario y tengo 10 bodegas. Cada una de esas 10 bodegas es una instalación específica. Entonces, por ejemplo, el riesgo de pérdida de producto en bodega o que me roben productos de bodega, como tengo 10 instalaciones, ese riesgo se tiene que abrir en 10, porque cada riesgo de pérdida de producto en bodega tiene distinto nivel de probabilidad en cada bodega y el impacto de un robo en bodega puede ser distinto por el volumen que tiene. Entonces, por eso necesitamos tener el proceso y las instalaciones para poder multiplicar los riesgos cuando sea necesario. A eso me refería José Luis. Ya, entonces, auditoría lo que hace es hallazgo tipo 1, control, sé que me faltan controles, sé que control es ausente. Hallazgo tipo 2, cuando el diseño de control no es adecuado. Hallazgo tipo 3, cuando la prueba de cumplimiento falla. Significa que el control estaba bien pensado, bien diseñado, pero cuando lo probé no funcionó. Hallazgo tipo 3. Y el hallazgo tipo 4 se materializó el riesgo, que es que el riesgo ocurrió. Fui a tomar inventario y faltaban productos en bodega. Se materializó el riesgo de robo de productos en bodega. Y ahí tengo mi conjunto de hallazgos para un riesgo específico. La acumulación de hallazgos me da la acumulación de hallazgos me da la observación de auditoría que va al informe. Pero cuando yo hago esa reevaluación de auditoría, no solamente me interesa el informe, sino que también me interesa saber cómo pega a riesgo. Entonces, lo ideal es que cuando termine la auditoría, tenga dos resultados: el informe de auditoría con su resumen ejecutivo, pero también
que actualiza automáticamente las matrices de riesgo. Y al actualizar automáticamente las matrices de riesgo, de nuevo me modifica el riesgo estratégico, el nivel de exposición por proceso, etcétera. Arma toda esa estructura. ¿Eh? Y eso después me permite hacer paneles que están monitoreando. Voy a volver a presentar para que quede un poquito más claro, voy a volver a presentar algo sobre auditoría. Voy aquí a compartir. Creo que se está viendo. Entonces estamos aquí, estoy mostrando, ¿no? No estoy mostrando, me equivoqué. Dejo de compartir. Ahí voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir esto. No, ahí sí. Compartir. Y aquí lo que estoy mostrando es, voy a ir al módulo de auditoría para que vean cómo el tema de una auditoría específica. Entonces, aquí tengo mis auditorías, tengo mi planificación, tengo todas mis auditorías, elijo una auditoría basada en riesgo, voy a ver la auditoría, y aquí en el resumen, lo que hace el auditor o le disponibiliza al dueño del proceso, tomé una que no tiene alcance aprobado, déjenme, ahí está, ¿ya? Entonces, lo que hace el auditor finalmente es decirle al auditado, mira, ¿sabes qué? Como resultado de mi auditoría, este riesgo no estaba. Nosotros como auditor encontramos que había un riesgo que faltaba, este de aquí, ¿ya? Riesgo creado en auditoría. Este riesgo, auditoría dice, ¿sabes qué? Este riesgo ya quedó obsoleto, ya no aplica. La auditoría lo elimina, lo elimina. Acá este riesgo queda igual. Aquí el igual me va diciendo que está igualito, ¿sí? Y aquí sí tengo un cambio. Ustedes creían que era verde, auditoría ahora con la evaluación de control y todo queda en amarillo. Y todo esto va mostrando un resultado y el auditado puede poner sus comentarios y aquí arriba puede decir si lo aprueban o lo aprueban, lo ida y vuelta y queda registrado. ¿Para qué? Para que cuando la auditoría termina, todo esto queda en una burbuja temporal, porque todavía no hemos modificado nada hasta el proceso de auditoría. Una vez que llegamos a acuerdo o se impone auditoría porque, por el estándar, ¿cierto? Como lo tenga definido la compañía, una vez que la auditoría se termina, se saca el informe, se entrega el informe, se hace el cierre, se aprieta el botoncito para cerrar la auditoría, todavía no tengo todo cerrado, pero ya está todo cerrado, aprieto un botoncito y me actualiza nuevamente, me vuelvo a riesgo y eso me actualizó el mapa de procesos, los riesgos, los riesgos estratégicos. Auditoría también vuelve a alimentar las matrices de riesgo para no tener que estar haciendo levantamiento de riesgo todos los años. Y por el otro lado, compliance, como les decía, hace lo mismo. En base a los protocolos que yo les estaba mostrando, entra acá a un protocolo, ¿cierto? Y el protocolo lo responde, ¿cierto? Con la manito hacia arriba, la manito hacia abajo, o las modificaciones, y aquí va subiendo la evidencia de control, etcétera, va subiendo los archivos y va armando toda la estructura y cierra la auditoría o proponiéndosela al oficial de cumplimiento, me va quedando el historial. Una vez que se aprueba y el control dejó de ser efectivo, actualiza automáticamente todas las matrices. ¿Eh? Eso es lo que estamos buscando con el modelo de riesgo integrado, de que no tengamos el área de compliance por un lado, el área de riesgo por otro lado, auditoría interna por otro lado, sino que realmente todos estén aportando a lo que es el nivel central, que el nivel central es la auditoría, la gestión de riesgo integrada, estratégico, operacional de toda la organización. Bueno, eso era lo que quería comentarles y lo quería mencionar en este webinar porque hemos visto bastante complicaciones para implementar el modelo de prevención de delito para los que estamos trabajando, para los que implementan los sistemas. Cuando están desintegrados todos estos procesos se nos empieza a complicar la estructura y tenemos que reordenarlo. Ahí nosotros vamos acompañando a nuestros clientes en esa evolución, pero quería dejarlo más o menos planteado en un webinar por si es que en algún momento lo necesitan y cuando estén pensando en reestructurar, en organizar, o quizás ya lo tienen, simplemente reafirmar algunos conceptos. El objetivo de la gestión de riesgos es asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. ¿Cuál debería ser el nuevo adecuado de riesgos que permita reventar? Ya, a ver,
una pregunta interesante, porque yo generalmente no doy recetas así de números, pero en términos generales, la experiencia, dependiendo de la cantidad de objetivos estratégicos, uno te debería tener alrededor de unos 4, 5, máximo 6 riesgos estratégicos de primer nivel. Daño a la imagen, eh, rentabilidad, temas de ese nivel, más macro, ¿cierto? Asociados directamente a objetivos estratégicos. Y de segundo nivel, que son los que más acostumbramos a tener, cambio normativo, incumplimiento normativo, fraude, falta de insumos para la producción, que son riesgos estratégicos ya más con doble clic, ¿cierto? Más cercano al negocio, no deberían ser más de 20, porque el directorio no puede manejar más de ellos. Todo lo demás, si usted encuentra una empresa que tiene más de 20 riesgos estratégicos, lo más probable es que esté mezclando riesgo operacional con riesgo estratégico. En mi experiencia, no más de 20 es un buen número para riesgo estratégico. Y da lo mismo el tamaño de la empresa, porque lo único que cambia es el tipo de, la característica del riesgo y el impacto potencial que puede tener. José Luis me dice, ¿en qué tipo de modelos los pueden aplicar empresas públicas y o privadas y de qué tamaño? Estos modelos en empresas pequeñas. Ya. En empresas pequeñas, el modelo es un poquito distinto. Nosotros tuvimos que hacer un ajuste a nuestra metodología para las empresas pequeñas, sobre todo para la 21.595. Entonces, por ejemplo, nosotros tercerizamos para empresas más pequeñas el compliance y el riesgo y lo hacemos a través de la plataforma. Le entregamos reportes y nosotros le reportamos todo, vamos monitoreando los riesgos y los controles, porque lo que necesitan es una gestión de riesgo concentrada en lo que le pide la ley. No tienen recursos para hacerlo todo. Una empresa mediana, estamos pensando en una empresa que tiene 300 empleados hacia arriba, 400 empleados, ya debe empezar a trabajar con la gestión integrada de riesgo, donde la primera línea, vamos involucrando a la primera línea en la ejecución de los controles. Estos modelos nosotros los aplicamos de empresas de 300 personas hacia arriba, ya es una empresa que necesita tener las 3 unidades de control integradas. Lo que hace el tenerlo integrado es que muchas veces el mismo auditor de riesgo, auditoría y cumplimiento al mismo tiempo. Quizás se aparta de la norma, del estándar, pero ayuda mucho partir de esa forma y ya que cuando la empresa evoluciona, ir separándolo. Pero al tenerlo todo juntito, me permite tener el modelo integrado que se necesita. No sé si hay más preguntas o consultas o algo que no quedó claro. Como referencia, el video va a quedar, esto se está grabando, lo vamos a dejar eh, tanto en YouTube como se los voy a enviar también por correo electrónico. Les voy a subir la presentación y si necesitan algo más me avisan simplemente. Ok, no sé si hay más preguntas, si no, diferencias o similaridades con CRM, perdón, ahí se me fue algo. Claro, algo pasó que no vi. Tengo varias preguntas. No sé si estoy viéndolas todas. Aquí. Juan Carlos dice, diferencia y similitud entre CRM y... Son muy parecidos, cambian algunos conceptos, cambian, pero generalmente son muy parecidos. Utilizan nombres distintos para lo mismo. Y la secuencia es igual. Me gusta, es más clarito CRM, me gusta más CRM, pero cualquiera de las dos que utilicen. El gran problema que tienen los dos modelos es que utilizan los objetivos como base para identificar riesgos. Y eso a veces afecta, porque si está mal definido el objetivo, está mal definido el riesgo. Y no podemos esperar a llegar a que estén todos los objetivos bien definidos, incluso por los procesos, para poder armar la gestión de riesgo. Y ahí la recomendación es ir hacia recursos. Empresa que recientemente ha creado su unidad. Ya, apetito al riesgo, Carlos, fundamental. Empezar a hablar de apetito al riesgo para que todos estén hablando el mismo lenguaje y la tolerancia. Segundo, ver los riesgos estratégicos. Partir por los riesgos estratégicos, que es lo que más le interesa a la primera línea. Y después, cuando ya vayan teniendo recursos, ir bajando en la escala, ¿cierto? Hasta el riesgo operacional. Y si están obligados por ley o están muy expuestos a la 21.595,
partir los riesgos operacionales por los de compliance y después ir complementando hacia fraude financiero, etcétera. Eso es más o menos la estructura. Más o menos la presentación que les voy a enviar tiene cada uno de los componentes, ustedes ahí pueden ir viendo hasta qué nivel pueden llegar. Gracias, Génesis. Muchas gracias a todos. Creo que el tema principal es cultura. Absolutamente, todo esto es cultura de riesgo y la única forma de lograr esta cultura es que de ahí se va generando. A ver, ¿por qué yo no parto de la cultura de riesgo? Porque queda muy genérico o difícil de aterrizar. Entonces, cuando uno va al modelo de riesgo, cuando habla de apetito al riesgo con el directorio, habla con los dueños de proceso, cuando habla de riesgo, cuando le muestra los riesgos, cuando estructura, lo que uno va generando es una conciencia colectiva y una cultura de riesgo. Entonces, generalmente nosotros lo hacemos en la práctica, no, después hacemos auditorías de cultura, auditorías sobre la cultura de riesgo y compliance, pero no, normalmente lo hacemos en la práctica. Cuando implementamos riesgo estratégico, vamos ahí y vamos recalcando permanentemente. Gracias, gracias, muchas gracias a todos. Creo que no hay más preguntas. Ahí se torna de top, absolutamente, es el punto. Ética, valores y los dueños. Todo se nos cae si no tenemos eso estructurado. Gobierno de la gestión de riesgo, también ahí hay eh, vamos, ahí podrían ver un webinar que tengo de gobierno corporativo y cultura de riesgo que está ahí dando vuelta, que ahí hay harto tiempo dedicado. Roberto, feliz, escríbeme nomás y nos vamos a tomar un cafecito cuando quieras. ¿Ya? Y los que quieran también tomar un cafecito y conversar de estos temas, soy fanático de hablar de esto, así que genial. Ya pues, muchísimas gracias por todo y nos estamos viendo en el próximo webinar que creo que ahora voy a hacer de auditoría, salvo que a alguien le interese otro tema. ¿Ya? Cuídense mucho y nos vemos.